Tuve muchas consultas tras el apagón de ayer, 1 de marzo del 2023, y también entre esas consultas está el pedido de varias radios para explicar, en mi opinión, qué fue lo que pasó. Yo soy ecóloga, no tengo la bola de cristal, pero les voy a dar mi humilde opinión sobre lo que creo que fue lo que sucedió. De paso, después lo van a pasar por varias radios, esto lo van a editar, pero quiero darle prioridad a la gente que me sigue en mis redes sociales. Explico un poco de dónde se situó el problema, porque hay gente que no es de la Argentina y no tiene idea de lo que voy a estar hablando. Entonces, ayer tuvimos más o menos medio país, media Argentina, sin luz, y el epicentro del problema se sucedió entre las localidades de Campana y General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que haya sido intencional, que haya sido un sabotaje, como dicen, tras el discurso del presidente de la Nación, independientemente de la grieta y de todo lo que ustedes quieran pensar, porque si hubiera sido sabotaje habrían hecho otro tipo de medidas, digamos, más directas, no tan indirectas como fue esto. Esto lo que ocurrió fue que hubo una quema de pastizales, que en el caso de la quema de pastizales sí es intencional, pero no para que saltara todo el sistema eléctrico, sino para quemar los pastos como se hace habitualmente, para blanquear los campos, que no es ninguna novedad, que obviamente no se debería hacer, menos en esta época del año, con las altas temperaturas y la sequía extrema que estamos teniendo. Todos sabemos que el 95% de los incendios intencionales son, que el 95% de los incendios son intencionales. Si bien, por supuesto, que hay algunas gramíneas que se autoencienden cuando hay competencia intraespecífica, digamos, para no competir por el agua, por los nutrientes. Estas son las que tienen, por ejemplo, sílice en las hojas, y entonces cuando le dan demasiada luz solar, actúa como una especie de lupa y se prende en fuego, pero no es lo habitual, digamos, de lo que está sucediendo. La gran mayoría de los incendios de este momento son intencionales, pero son para blanquear los campos, no para crear ningún tipo de sabotaje. Ahora bien, una vez que expliqué esto, les comento cómo se relaciona esto con el tema del sistema de energía, que es básicamente lo que la mayor parte de la gente no entiende. El sistema de la energía tiene tres patas. O sea, eso es como un banquito de tres patas. Tiene por un lado la generación de la energía, por otro lado esa energía se tiene que transportar y después finalmente se tiene que distribuir. Acá el problema estuvo en la etapa intermedia, o sea, en el transporte. La quema de pastizales lo que produjo, que eso fue intencional por la quema en sí, pero no para obtener, digamos, para no generar un problema tremendo a la electricidad per se, como les decía antes, lo que ocurrió fue que las cenizas se fueron elevando. Las cenizas transmiten bastante la electricidad. Se comprobó últimamente que son bastante conductoras de la electricidad. Y entonces cuando llegaron a los cables, o sea, volaron, por supuesto son muy livianas, entonces van hacia arriba, y cuando llegaron a los cables de alta tensión se formó lo que se llama un arco voltaico, ¿no? Ahora después les voy a explicar lo que significa un arco voltaico de lo que yo me acuerdo de la física de la facultad. Entonces ahí se formó un cortocircuito y saltó todo como si hubiera sido el disyuntor de una casa, ¿se entiende? O sea, no es sabotaje, sí fue intencional, y bueno, y ocurrió este accidente, digamos, este incidente por las altas temperaturas. O sea, la combinación del calor y las sequías hizo que se prendiera fuego, más de lo que habitualmente se sucede cuando se prende un campo para blanquearlo. Entonces, el sistema sale de servicio cuando se recalienta y se corta la luz. Lo que no tenemos en la Argentina, que sí tienen otros países, la mayoría de los países desarrollados, es un sistema de backup que en energía se llama sistema de redundancia. O sea, cuando esto pasa, automáticamente surge otra posibilidad, que es que entre en funcionamiento ese backup o ese sistema de redundancia, como se lo llama, para que la gente no se quede sin luz. Bien, entonces ahora les voy a explicar lo que yo me acuerdo de la facultad, de cuando cursé las distintas físicas en exactas, de lo que es un arco voltaico. En electricidad, en general se denomina arco voltaico, también le dicen arco eléctrico, ¿no? A una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos, que están sometidos a una diferencia de potencial y que están colocados en el medio de una atmósfera gaseosa, que fue justamente lo que ocurrió acá.
¿no? O sea, cuando las cenizas tocaron los cables, saltó todo justamente porque se formó arco voltaico. Algo interesante que estuve escuchando hoy, que me hizo acordar al famoso episodio que tuvimos donde se cortó la luz en toda la Argentina, el Día del Padre, en el 2019, no sé si todos se acuerdan. Bueno, el único pueblo de la Argentina que no sufrió el corte de luz es un pueblo que se llama Ticino, que está en la provincia de Córdoba, y la Córdoba Argentina, no lo aclaro porque tengo seguidores de España y hay Córdoba en España también, no, Córdoba Argentina, está cerca de Villa María. Y hoy escuché una entrevista muy interesante que le hicieron a Liliana Ruech, que es la intendenta o intendente mujer de Ticino. Lo interesante de esta localidad es que tiene digamos, ellos encontraron la manera de moverse, de mover toda su energía gracias a la cáscara de maní. Es un pueblo chico, yo entiendo que me van a decir, sí, bueno, en una ciudad grande esto es medio difícil, nada es imposible. Por supuesto que todo cuesta y todo es difícil, pero hay que ejercer un poco más la creatividad. Ticino es un pueblo, como les decía, de unos miles de habitantes y lo que ellos se dieron cuenta por la zona agrícola que tienen de todo a su alrededor, el sector comercial se dedica a la agroindustria y todo lo que se refiere a esa actividad, talleres mecánicos, casas de repuestos, maquinarias, agroquímicos, semillas, etcétera, etcétera. Pero en un momento se dieron cuenta que, digamos, tuvieron que resolver un tema con una buena solución en lo que hasta ese momento era un problema. ¿Qué hacían? Ellos básicamente producen maní, con todos los derivados del maní, ¿no? O cacahuate, como se llama en otros países, lo aclaro por mis seguidores de Centroamérica, o peanut, como le dicen en inglés, ¿no? Ellos pensaron que con esta cantidad de maníes que ellos producían también para el aceite y para otras cuestiones relacionadas con la industria del maní, ¿qué podían hacer con las 40.000 toneladas que se desechan como cáscaras? Hasta ese momento lo que hacían era, lo prendían fuego y se hacían incendios espontáneos y eso provocaba humo, contaminación, daño al ambiente, o sea que el remedio resultaba peor que la enfermedad. Entonces, con un poco de creatividad, el problema ambiental se solucionó con algo sustentable y muy innovador, con algo amigable para el ambiente, como se dice ahora, y se construyó durante 1 año y medio una planta que se llama GTB. GTB son las siglas de Generación Ticino Biomasa, o sea, es una planta de energía renovable a partir de la biomasa. Una de las primeras centrales de generación de energía renovable de la Argentina, ¿no? En ese momento. La cáscara de maní se usa como combustible biomásico y eso hace que Ticino genere su propia energía renovable. Por eso es el único pueblo que cuando fue ese episodio en el Día del Padre del 2019 y este episodio en el día de ayer, 1 de marzo del 2023, no se les cortara la luz. Entonces, o sea, ellos no tuvieron apagón. Ese día, me acuerdo, el 19 de junio del 2019, la Argentina amaneció oscura, ¿no? Por un error operativo de una central eléctrica. Y 50 millones de personas se quedaron sin luz durante 13 horas, ¿no? Por una falla que también afectó a Uruguay y a Paraguay. Fue el apagón más grande de toda la historia de la Argentina. Lo de ayer no fue tan grave y se fue resolviendo de a poco en la medida que se conocieron las causas. Pero fíjense que al generar sus propios recursos, nadie de esta localidad de Ticino se percató de lo que estaba sucediendo, porque justamente ellos no tienen este problema. O sea, no dependen de la energía eléctrica de la red interconectada nacional, de la que dependemos la gran mayoría de los argentinos. Entonces se enteraron por la radio, por la tele, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, gracias a la cáscara de maní, en Ticino hay exceso de energía. Entonces, imagínense que ellos generan para 6.000 familias, donde en realidad se estima que hay entre 1.000 y 1.200, ¿no? familias en ese lugar. Así que les sobra y bueno, todo eso se puede mandar a otros lados e inclusive hasta inyectar en el sistema interconectado nacional. Así que yo, para finalizar esta grabación, les voy a comentar que esta mega falla en el sistema interconectado nacional, que tiene la sigla SADI, ¿no? este sistema internacional, este sistema interconectado nacional,
Eh, pienso que no me equivoco, que se produjo por el incendio de pastizales, que pudo haber sido espontáneo, pero es un 5% de posibilidades. Seguramente por el 95% que hay que son intencionales fue para quemar pastos, pero no era para hacer un sabotaje. Esto fue, repito, a 8 kilómetros de General Rodríguez, entre General Rodríguez y Campana, en la provincia de Buenos Aires, debajo de 3 líneas justamente de transporte, ¿no? O sea, esta parte intermedia del banquito de 3 patas que les dije, generación, transporte y distribución, acá efectúa el transporte, de 500.000 kilovatios, ¿no? Las 3 líneas esas de transporte. Lo que yo creo es que hay que trabajar más en la prevención de incendios, penalizar, por supuesto, a quienes incendian intencionalmente, ya sea para blanquear campos o para la razón que fuere, que en general es para eso, implementar políticas de adaptación climática en el sector energético, cosa que todavía nosotros no estamos teniendo, o sea, tenemos mucha charla pero poca acción, y transicionar a mejores modelos productivos, ¿no? Esto es algo que yo creo que nadie que está a cargo de las políticas públicas lo toma como una decisión prioritaria. Y creo que es momento, es hora de tomarlo como prioritaria. Recuerden, señores funcionarios, que la ley Yolanda, que se sancionó en pandemia, está vigente y todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que conocer temas ambientales y por supuesto también en cada una de las jurisdicciones, municipal, provincial y nacional. Espero que este audio de casi 12 minutos les sirva. Les mando un abrazo, le doy prioridad a la gente de mis redes sociales y después seguramente esto estará transmitido por las emisoras de radio que me lo pidieron. Un abrazo.